día vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Abra su Biblia en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Déjeme decirle, hermanos, que hay 4 evangelios. ¿Cuántos saben que hay 4 evangelios, hermanos? Si no lo sabía hoy, ya lo está sabiendo. Hay 4 evangelios, hermano: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que Mateo se escribió, hermano, dirigido al pensamiento judío, mientras que Lucas se escribió dirigido al pensamiento griego, y Marcos se escribió dirigido al pensamiento romano. Y también, hermanos, el Evangelio de Juan fue dirigido, hermano, escrito al pensamiento de los gnósticos, a la iglesia general. Está conmigo, el capítulo 10. El verso 1 dice así, de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llamando a 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Verso 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, dice por sobrenombre Tadeo. El verso 4. Simón el cananita, Judas el Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El verso 7. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar a muertos, echar fuera demonios. Y luego dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Mire, voltea a su derecha, salude al que está a su derecha, tome su mano y dígale: de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que has recibido de gracia, dalo también de gracia. Salude al que está cerca de usted y dígale, proclame o ponga en su mente, en su corazón esa palabra. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Gracias por cada familia, Señor, que está reunida aquí en esta tu casa, Señor. A cada uno, Señor, has puesto en este día el querer como el hacer por tu santa voluntad, Señor. Ha despertado nuestro espíritu, Señor, para que nosotros entendamos que es tiempo de adorar, que es tiempo de presentarnos, Señor, delante de ti, que es tiempo, Señor, de escuchar tu palabra y no otra cosa. Dios, en este día declaramos, Señor, este lugar santo, la mente, los corazones libres, Señor, por el poder de tu palabra. Dios, y que tú nos des la capacidad, nos des la sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Danos de tu Espíritu, Señor, porque sabemos que tu Espíritu nos revela todas las cosas que están en tu mente. Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Ahí donde está, tome su asiento en ese día, hermanos. Reitero, hermanos, sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Amén. Todos sean bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Sigamos orando, hermanos, por aquellos que padecen diferentes situaciones difíciles, aquellos que están siendo probados,
aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo enfermedades, aquellos que están siendo afligidos y aún, hermanos, por aquellos que están siendo tentados. La Biblia habla, hermano, que a veces somos probados, a veces pasamos aflicción, pero a veces somos tentados. A veces somos tentados. Por eso Jesús en oración a sus discípulos les dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Oren que no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. En todo momento, hermano, déjeme decirle que el enemigo quiere robarle su fe. Todo el tiempo el enemigo quiere ponerle tropiezo. Todo el tiempo el enemigo quiere poner barreras. Todo el tiempo el enemigo quiere desviarlo del camino del Señor. Amén. Así es que, hermanos, oremos todo el tiempo por los que padecen. Hemos leído, hermanos, el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Déjeme decirle, hermano, le reitero nuevamente que Mateo, hermano, fue escrito dirigido a una mente judía, a una mente, hermano, israelita. ¿Y por qué dirigido a una mente israelita, a una mente judía? Nótese que el judío era legalista por nacimiento. El judío, hermano, era legalista, le gustaba, y él, hermano, el judío, hermano, presumía de qué tribu dependía, hermano. El judío se alegraba o con gran gozo, hermano, decía quién eran sus padres y quién eran sus abuelos. Por eso, hermano, cuando usted lee Mateo, empieza Mateo, hermano, con la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera Mateo podía presentar al judío que Jesús era el Hijo de Dios, y que Jesús era el Hijo de la promesa, y que Jesús era el Hijo del pacto, y que Jesús era el Mesías prometido. Solamente así los judíos le iban a entender y le iban a creer. Solamente presentando un argumento de ese tamaño y de ese tipo, y empezando de Adán, de Abraham y de David, y para que ellos se dieran cuenta que legalmente Jesús era el Hijo de la promesa, el Hijo que Dios había prometido, el Hijo del pacto, o el que iba a recibir un pacto eterno. Hemos leído, hermanos, el capítulo 10. El capítulo 10, hermano, donde se encuentra esta historia. Y quiero hablarles acerca del dar. ¿Cuántos saben dar, hermanos? Gloria a Dios, no vinieron. Hermanos, ¿cuántos saben dar? Gloria a Dios. O quizás estaban dormidos todavía. Ya ¿o cuánto les gusta dar, hermanos? No, díganlo con convicción, hermano. ¿A cuánto les gusta dar? Eso, así me gusta. Gloria a Dios. Hermanos, ¿y cuántos piensan en dar? ¿Cuántos están pensando, bueno, yo voy a dar esto, yo voy a dar aquello? Y nótese, hermano, a veces las personas, miren cómo es la gente. A veces lo ve a usted y interpreta más o menos cuánta edad tiene y cuántos años tiene. Y cuando me ven a mí, hermano, al lado de mis hermanos, piensan que yo soy más grande que ellos. Les digo, no, ellos son más grandes que yo. Yo estoy todavía pequeño, no tengo muchos años. Las canas como que, ¿verdad?, manifiestan de más años. Pero nótense, hermano, en dar. ¿Y cuántos hermanos han pensado en dejar una herencia? Hermano, yo no había pensado dejar una herencia, hermano, ni de dar herencia, pero hoy que estamos en México con mi esposa y yo, hermano, hemos decidido empezar a heredar a nuestros hijos lo que tenemos.
que hemos empezado a dar. Y sabe que siempre que hablamos de alguien que da una herencia es porque ya está viejo, ¿verdad? Porque ya está viejo. Entonces, pero hablo acerca del dar, porque esta porción de la Escritura, hermano, nos enseña el principio del dar. Pero ¿qué podemos dar? Podemos dar muchas cosas, hermano. A veces usted, mire, el sentir que traemos los hispanos de Latinoamérica, ¿verdad? El sentir que traemos, hermano, de América, de, oh, soy pobre, no tengo dinero, no tengo, ¿verdad? Pero se da cuenta, hermano, que la Biblia dice que en Dios somos, ¿qué? ¿Qué somos, hermano, en Dios? La Biblia dice que en Dios somos ricos. ¿A poco no la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos un Dios, hermano, rico? Y que ahora, hermano, somos hijos y Él es nuestro Padre. O sea que tenemos un Padre rico. Así que presuma ese Padre rico. Amén. Y un día lejano yo tengo un Padre rico. Un Padre que tiene todas las cosas. Pero hablamos en este día, hermanos, acerca del dar, como un tema. Y hablamos, hermano, de algo específico del dar de lo que hemos recibido. Amén. La Biblia habla, y esta porción de la Escritura habla de dar nosotros de lo que hemos recibido. Y usted se da cuenta, si se pone a analizar qué he recibido yo de parte de Dios, y se da cuenta que ha recibido muchas cosas. Por eso la Biblia dice, nótese, que la Biblia dice, hermano, la Biblia está compuesta en dos partes. ¿Cuántas partes está dividida la Biblia, hermanos? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes, hermanos? Dos. ¿Cuáles son esas dos partes? Se da cuenta, la Biblia está dividida en dos partes porque dice que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del testamento, hablamos de una herencia. Y cuando alguien recibe un testamento, habla de un derecho, de una autonomía, habla de un derecho, de una potestad, que usted y yo no teníamos derecho, pero ahora que nosotros hemos conocido a Dios y hemos aceptado sus pactos, nosotros tenemos ese derecho. ¿Está conmigo? A la herencia que Dios, hermano, nos ha dado. Así es que la Biblia dice, hoy quiero hablar acerca de dar de lo que hemos recibido. Nótese, la Biblia enseña, hermano, esta historia bien interesante. Textualmente, hermano, la Biblia dice que Jesús llamó a los 12 apóstoles. No era a todos los discípulos, sino solamente eran los 12 apóstoles. Y los llama por nombres. A unos, mire, menciona a su padre, a unos menciona la región, algunos menciona, hermanos, su oficio, como en el caso de Mateo, dice Mateo el publicano. En caso de Pedro, habla acerca de los hijos de Zebedeo. Habla acerca de Judas el Iscariote o Judas, ¿verdad? Y habla cuál era la región que vivían, por qué lo hizo así Jesús de esa manera, o por qué el escritor lo estableció así de esa manera. Nótese que cuando Dios pronuncia tu nombre y no lo pronuncia y tú no lo escuchas bien, que se refiere a ti, sabe que a muchas veces nosotros podemos decir, es que a mí no me dijo. No, ¿cómo que no? Si nombre tu nombre, tú eras. ¿Cuántos hay? Nomás eres tú. Mire, en la iglesia hay muchos Carlos, hermanos. Hay Carlos primero, Carlos segundo y Carlos tercero. Parece que Carlos cuarto. Estamos orando para que llegue el Carlos quinto. Amén. Pero nótese, aunque el nombre es parecido,
su descendencia o su lugar de nacimiento es diferente. Así es que eso es lo que quería establecer la Biblia acerca de ellos, que Dios nos da un encargo, un trabajo específicamente para ti. Y eso es lo que el Señor estaba dándoles en ese momento a todos ellos, a los 12. ¿Qué les estaba dando? Les estaba dando primeramente, les dio un trabajo. ¿A cuánto les gusta trabajar, hermanos? No, díganlo con convicción, hermano. ¿A cuánto les gusta trabajar? Gloria a Dios, hermano, porque nótese, a veces le decimos al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. A veces le decimos al Señor, Señor, oh, quiero, a donde tú me mandes, allá voy. ¿Cierto o no? Yo lo he dicho, hermano. Señor, lo que tú quieras que haga, yo lo hago. ¿Cuántos hemos dicho eso, hermano? Pero no estamos pensando nosotros, hermano, que Dios nos está dando un trabajo. Y es lo que Dios les estaba dando a ellos. Les estaba dando un ¿qué? Un trabajo. ¿Cuántos van bien contentos a trabajar, hermano, por la mañana? Van sonriendo, van oh, yo voy a trabajar. ¡No! ¿Cómo vamos? ¿Cómo levantamos? Hermano, suena la alarma y la apagamos. Y a veces algunos tenemos dos, como en mi caso, yo pongo dos, y no pongo dos, hermano, en la primera yo la pago y yo digo, ay, me vuelvo a dormir, pero viene la segunda y ya la segunda no tengo opciones, tengo que levantar. ¿Está conmigo? Pero lo que Dios, el Señor Jesús les estaba dando a los apóstoles, le estaba dando un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? Le estaba dando, hermano, una tarea. Cuando empezaba, cuando terminaba. ¿Qué era lo que intervenía? Nótese, a través de la palabra de Dios y de las Escrituras, de lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 20. Mire, abra su Biblia en Mateo capítulo 20, verso 1. Dijo Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió, dice, por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice que eso es, semejante al reino de los cielos, que un padre de familia salió a buscar obreros para que trabajaran en su viña. Entonces lo que Jesús estaba hablando con sus apóstoles, la viña era el reino de los cielos, la viña es todos los que, la viña es, hermano, todo lo que se necesitaba cuidar y trabajar y hacer producir. Nótese que una viña, cuando alguien se encargaba de ella, era que tenía que cuidarla, que tenía que cultivarla, que tenía que regarla, para que esa viña pudiera dar frutos. Lucas capítulo 10, verso 2 dice así de esa manera, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su bien. En otras palabras, el trabajo del Señor. ¿Cuál es el trabajo del Señor? ¿Cuál es el trabajo del Señor que nos ha mandado a hacer? ¿Cuál es el trabajo del Señor que te ha dado a ti? A cuidar su viña. O también a recoger la cosecha. Usted y yo, si hoy vino a la iglesia pensando que no tenía un trabajo de parte del Señor, ese día Dios me ha dicho que le diga a usted que usted tiene un trabajo y un gran trabajo. ¿Está conmigo? Mire, alguien me preguntó hace unos 2 semanas, y me preguntó a mí y me dijo, ¿y tú no te aburres? ¿Sabe quién se aburre, hermanos? Se aburre aquella persona que no tiene nada que hacer. ¿Está conmigo? Se aburre aquella persona que no tiene nada que hacer. Pero déjeme decirle, quiero despertar, hermano, su mente, su entendimiento, para decirle, hermano, que usted y yo tenemos el trabajo del Señor. Es un gran trabajo. Jesús está diciendo, hermano, la mies es mucha. Hermano, hay mucho que hacer en el reino de los cielos. Si usted, hermano, se encuentra una persona y usted le pregunta,
tienes una necesidad, la cual quieres que yo ore por ella, y le va a decir que hay muchas necesidades. Déjeme decirle que usted solamente puede salir en la calle y puede encontrar muchas personas que no conocen a Cristo. Hay mucho trabajo. Puede solamente, hermanos, salir a la calle y encontrar muchas personas con mucha necesidad. Quiere decir que hay mucho trabajo. Sale a la calle y encuentra mucha gente, hermano, que no conoce a Cristo y que no tiene a Cristo en su corazón, y se dará cuenta que hay mucho trabajo. Usted y yo tenemos ese trabajo. No solamente a los apóstoles les había dado ese trabajo, sino es todo aquel que ha recibido la gracia de Dios. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? Usted tiene un trabajo entonces. ¿Por qué? ¿Qué Jesús está diciendo? Da de gracia a lo que ha recibido de gracia. ¿Y qué hemos recibido, hermano? Miren, le voy a contar. Hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido sanidad de Dios, hemos recibido, hermano, la provisión de Dios, hemos recibido las bendiciones, hemos recibido los pactos, hemos recibido las promesas, y se dará cuenta que si las empieza a contar, hemos recibido mucho. Entonces, hermano, déjeme decirle que la Biblia enseña que usted, hermano, tiene que dar en base a lo que ha recibido. ¿Está conmigo? ¿Cuántos han recibido la fortaleza de Dios, hermano? Yo la he recibido. ¿Sabe que a veces, hermano, estamos sin fuerza? ¿Cierto o no? A veces, hermano, ni ganas dan de levantarse. Nomás a una no le dan ganas de levantarse. ¿Cierto o no? A veces ni dan ganas de seguir luchando. ¿Cierto o no, hermanos? Pero déjeme decirle que cuando estamos en esos momentos, viene el Espíritu Santo a darnos una nueva fuerza y una nueva fortaleza, y nos levantamos. Y nos levantamos. ¿Por qué? Porque Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. ¿Cuántos a veces, hermanos, hemos estado o vivido en una escasez extrema, hermanos? Que a veces andamos juntando ahí las coras. Que a veces, hermano, andamos haciendo ajustes. Quitamos allá para ponerle acá. ¿Cierto o no? A veces, hermano, andamos haciendo ajustes y andamos, hermanos, apretándonos el cinturón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una necesidad, hermano, una escasez extrema. No quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. No. Cuando usted ha conocido a Dios, no quiere decir eso. Lo que quiere decir, hermano, que para que usted conozca las misericordias, la gracia y la abundancia de Dios, que tiene que pasar en su vida, la escasez. ¿Cierto o no? Para que salga, hermano, para que conozca la alegría, hermano, tiene que conocer la tristeza. La vida es así. ¿Está conmigo? Pero déjeme decirle que cuando hemos pasado esos momentos, no sé por qué, y no sé por dónde, y no sé cómo Dios le hace, y empezamos, hermano, a recibir la abundancia de Dios. Empezamos a recibir, hermano, finanzas. Empezamos a recibir un cheque, hermano, en el cual usted quizás y yo no trabajamos. Empezamos a recibir provisión, la cual usted y yo no compramos. Pero es porque Dios, hermano, se ha acordado de usted. Dios no le abandona. ¿Está conmigo? ¿Sabe que entonces, hermano, la Biblia dice que nosotros debemos de dar de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido? Nosotros hemos recibido, hermano, también el perdón de Dios. Amén, hermanos. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha perdonado? ¿A cuántos de ustedes, hermano, Dios ha pasado por alto, hermano, lo que usted ha hecho, la injusticia o cualquier cosa, hermano? ¿Está conmigo? Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que nosotros debemos usar esa medida con la cual Dios nos ha bendecido para dar y para bendecir a otros. ¿Sabe que si Dios me ha dado,
Dios me dice, tú tienes que dar de acuerdo a lo que yo te he dado. ¿Está conmigo? Tenemos un trabajo, usted y yo tenemos un trabajo. Le vuelvo a repetir, ¿quién es la persona que se aburre? ¿Quién, hermanos? La que no sabe qué hacer. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que hay mucho trabajo. Dios les hizo un encargo. El Señor Jesús les dio un trabajo. Vayan, hagan esto. Déjeme decirle, hermano, miren, ¿cuántos quieren que el mundo cambie? Nomás como dos. ¿Cuántos quieren que el mundo cambie, hermano? Hermano, yo voy a México y digo, oh Señor, cambia a México. ¿Y sabe qué Dios me responde? Sí, si lo voy a cambiar, va a ser a través de la iglesia. El mundo va a cambiar, hermano, no por el gobierno, no por la policía, por la fuerza, hermano. El mundo va a cambiar, hermano. El trabajo y el encargo que Dios ha dado, hermano, es no al gobierno, no a la policía, hermano, a nadie más. Lo ha dado a la iglesia. Lo ha dado a la iglesia. Porque usted y yo, hermano, tenemos el poder de la transformación. ¿Está conmigo? El poder del cambio, el poder, hermano, de la transformación de una cosa a otra cosa, del poder, hermano, de que el hombre tenga la capacidad de ser transformado, de ser cambiado. Dios también, hermano, el Señor Jesús no solamente le estaba dando un trabajo, no solamente nos ha dado un trabajo, sino también nos ha dado un mandamiento. Les dio un trabajo, pero también les dio un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento, hermanos? ¿Qué es un mandamiento? Y un mandamiento, hermano, es algo, un concepto que es lo legal, que es como una ley. Un mandamiento es como una ley. Nótese que nosotros en esta comunidad, nosotros tenemos leyes que en la Biblia, hermano, nos enseña como mandamientos. ¿Está conmigo? Les dio un mandamiento. En 1 de Juan capítulo 2 verso 3 dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? Dice, si guardamos que sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos que sus mandamientos, si nosotros hacemos lo que Él dice que nosotros hagamos. Un mandamiento, hermano, no se revoca, un mandamiento no se cambia. Un mandamiento, hermano, no se ajuste, un mandamiento solamente es para cumplir. ¿Está conmigo? Un mandamiento, hermano, es para cumplirlo. La Biblia dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, que guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El verso 4 dice así: el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Sabe que Dios había dado un mandamiento a los apóstoles. En ese día les dio un mandamiento, algo que ellos debieran cumplir. ¿Está conmigo? Algo que ellos debieran poner en práctica, que no se les debiera olvidar. Era, hermano, como aquellos mandamientos que le daba a usted su padre o también su madre. ¿Se acuerda cuando le daban mandamientos en su casa a sus padres? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Le decía, oh, ve a hacer esto. Y si usted empezaba a renegar, ¿qué le pasaba? Sabe que nos daban mandamientos. Y si empezábamos a decir otra cosa, y yo no voy, oh, que si vas, decía. ¿Cierto o no? Oh, que tienes que ir. ¿Y por qué de ir? Oh, porque solamente yo lo digo, le decía su mamá o su papá. ¿Cierto o no? Y no podíamos cambiar ese mandamiento, solamente podíamos ¿qué? Cumplirlo. Porque para eso son los mandamientos, hermano, para cumplirlos. Dios, el Señor Jesús, les dio un mandamiento a sus discípulos, algo que debieran cumplir. Les dio algo, hermano, que ellos tenían que poner en práctica.
Y el mandamiento era que ellos tenían que ir a las regiones, tenían que ir al pueblo, tenían que ir a los enfermos, tenían que ir a los que estaban poseídos, tenían que ir al mundo. Y ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a todos. Es un mandamiento, hermano, es lo que Dios nos manda a hacer como pueblo, como iglesia. Iglesia, es tiempo que tú y yo abramos nuestra boca y proclamemos sanidad sobre las naciones. El momento que tú y yo abremos nuestra boca y proclamemos el evangelio a aquellos que no le conocen. El momento que tú y yo empecemos a poner nuestras manos sobre los enfermos, a orar y llevar las necesidades delante de Dios, es un mandamiento. Dios se lo dio a ellos, Dios se lo dio a ti, me lo dio a mí también. Aún la Biblia dice, señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Había dado un mandamiento Dios a su iglesia, a los apóstoles, tal como también nos lo da a nosotros. Y no solamente les dio un mandamiento, les dio autoridad, o lo que la Biblia habla, potestad. En Marcos capítulo 2, verso 10 dice, puesto que dice pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate y camina. La potestad habla de un derecho, no solamente de un poder, sino de un derecho. También dice en Lucas capítulo 10, verso 19, he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y de escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dice, y nada nos dañará. Una potestad es un derecho, no solamente es un poder para ejecutar como en un gobierno, sino también un derecho legal. Cuando Jesús había terminado su ministerio en el capítulo 28 de Mateo, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dijo, por tanto vayan. Jesús había adquirido el derecho de sobre las tinieblas, sobre el diablo, sobre el enemigo. Y hasta entonces Jesús dice, ahora vayan. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, no solamente un mandamiento, sino nos dio una autoridad. Tú tienes autoridad, la iglesia tiene autoridad, tú tienes poder, la iglesia tiene poder, tiene potestad, porque Dios se la ha dado. Tú tienes potestad, tú tienes poder. A veces nosotros pensamos, hermano, nótese, a veces nosotros pensamos, hermano, que el poder no lo debemos de ganar. Déjeme decirle que el poder está sobre ti por cuanto eres hijo de Dios. A veces pensamos, hermano, que entre más hagas o menos hagas, más poder tienes o menos poder tienes. Déjeme decirle que eso es equivocado. La Biblia dice que Dios le estaba dando por gracia. Dice, por gracia ustedes deben de dar lo que han recibido de gracia. No es algo que ellos ganaron, no es algo que ellos pelearon, no es algo que ellos conquistaron, sino Dios se los dio. ¿Por qué? Se los dio por gracia. Y cuando la Biblia habla que es por gracia, es porque nadie tiene que pagar nada. Solamente porque somos hijos, solamente porque creemos, solamente porque somos parte de su reino, Dios nos da esa potestad y ese derecho solamente por eso. Déjeme decirle, hermano, que nosotros a veces como iglesia pensamos, hermano, que hay como jerarquías dentro de la iglesia. Unos tienen más poder, unos tienen menos poder y otros no tienen poder. Déjeme decirle, la Biblia dice, hermano, textualmente, a todos los que creen le seguirán estas señales. Y no está hablando de creer que si hay señales o no hay señales. Está hablando de creer en el poder de Dios. Está hablando de creer en el Señor Jesús.
A partir de ahí Dios te da el derecho y Dios te da la potestad. A veces nosotros, hermanos, déjeme decirle que es un pensamiento. A veces nosotros pensamos que el poder no está en nosotros, pero es un pensamiento. Déjeme decirle que a veces nuestro pensamiento nos traiciona. A veces pensamos, hermano, mire, de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, pensamos que Dios está con nosotros. De acuerdo a cómo nos sentimos, pero déjeme decirle que Dios está con nosotros, no de acuerdo a lo que pensamos o lo que sentimos. Dios está con nosotros, hermano, porque Él ha determinado estar con su iglesia. Él ha determinado, hermano, estar con su pueblo. Él ha determinado, hermano, estar conmigo. ¿Acaso la Biblia no habla acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Acaso no habla, hermano, la palabra de Dios, hermano, de un derecho? La potestad, hermano, también, pero como un derecho. Un derecho legal. Por eso, hermano, es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Habla de un derecho. Y cuando tú tienes un derecho, hermano, tú ejecutas ese derecho, no se basa en lo que tú sientes o en lo que tú piensas, porque legalmente tú tienes la autoridad de Dios. Usted y yo tenemos la autoridad de Dios. Usted y yo tenemos, hermano, la potestad que Dios nos ha dado. No porque tú has vencido, hermano, sino porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Tenemos ese poder. Tenemos ese derecho, tenemos esa autoridad. Dios les dio esa autoridad y nos ha dado también, hermanos, a nosotros. Por último, también dice la Biblia, les dio, hermano, les dio la gracia para que ellos también pudieran dar esa gracia. No era para que ellos la atesoraran o la guardaran, la escondieran, solamente la tuvieran en ellos. Y eso es lo que tú y yo, iglesia, debemos pensar. Que lo que Dios te dio no solamente fue para ti, lo mismo que Dios te dio, tú tienes que darlo también. La misma medida con la cual Dios te ha bendecido, tú también tienes que bendecir a otros. De gracia recibido, también a dado de gracia. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Qué es la gracia? Porque la gracia, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un ¿qué? Es un de Dios, un don de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un regalo. Porque si tú tienes que pagar algo por lo que Dios te da, entonces ya no es gracia, sino es algo que tú hiciste una transferencia. Pero cuando la Biblia dice que por gracia sois salvos, si no es por algo que nosotros hicimos, sino es un de Dios, un don de Dios, es algo que Dios te regaló. Es algo que Dios le ha regalado, le ha dado a la iglesia. Y le digo, automáticamente tenemos, hermano, el poder, la autoridad y la bendición, es la gracia, el amor, la misericordia, hermano. No porque tú eres bueno, sino porque el que está allá arriba es bueno. ¿Está conmigo? No porque tú y yo hayamos hecho méritos para merecer algo, sino que el que está allá arriba tiene un amor tan grande, hermano, que por eso derrama el amor y la gracia sobre tu vida. Déselo fuerte para el Señor. Es por gracia, dice, es un don de Dios, y don significa regalo. Y la expresión, hermano, regalo, cuando alguien te regala, hermano, a veces nosotros decimos, cumplimos años o
alguien nos regala algo y nosotros hoy nos sentimos privilegiados, ¿cierto o no? ¿Cómo se sienten, hermano, cuando alguien le regala algo a usted? ¿Cómo usted se siente? Hermano, se siente consentido, ¿cierto o no, hermano? No, diga la verdad. Se siente consentido. Se siente, hermano, la persona más reconocida del mundo. Porque alguien se acordó de usted. ¿Cierto o no? Se siente, hermano, se siente amado. Aunque el regalo no sea grande o sea pequeño, hermano, pero se siente amado. Cuando alguien le regala algo, hermano, se siente, hermano, que esa persona le regaló su corazón, ¿cierto o no? Le voy a decir, hermanos, cuando yo estaba pequeño, voy a sacar quizás mis dolores. Cuando yo estaba pequeño, hermano, tendría como algunos 10 años y cumplía años, hermanos. Y nadie en mi casa se acordó de mí, ni mi papá, ni mi mamá, porque es normalmente lo que se acuerda, ¿verdad? El papá y la mamá. Los hermanos casi no, pero el papá y la mamá siempre lo tienen presente, ¿cierto o no? Y ese día, hermano, empezó a la mañana, yo digo, alguien se va a acordar, mi papá, mi mamá, se va a acordar que yo nací, se va a acordar que Dios les dio este gran regalo a ellos. Yo dije, se van a acordar. Y ya iba atardeciendo, hermano, y no se acordaban. Y incluso, hermano, ese día, no sé qué hice, hermano, yo creo que me porté bien y me dieron con la chancla. Pero yo dije, quizás este será mi regalo. Y va terminando, y ¿sabe qué? Una persona llegó, hoy es tu cumpleaños, yo me acordé. Y sabe, saca una bolsita de galletas burritos. ¿Cuántos lo conocen, hermano? Y me la regaló y dice, este es por tu cumpleaños. Y sabe que yo me sentí, hermano, el niño más privilegiado porque alguien se había acordado de mí. Déjeme decirle que el regalo de Dios, lo que Dios nos regala, no es en base a lo que tú haces. Y no es en base, hermano, quizás a lo que tú eres. Es en base al amor tan grande que Él tiene sobre tu vida. Es en base a que a Él no se le olvida nada y derrama, hermano, la gracia sobre ti. Derrama su amor, derrama su misericordia. ¿Cuánto pagaste? Déjeme decirle que el agua que usted gasta, la luz, hermano, de todo le llega un bill. De todo lo que gasta le llega un bill, ¿cierto? No, y hasta lo que no gasta también le llega un bill. Pero déjeme decirle que Dios nos da todas las cosas y no le cobra nada. Dios le da todas las cosas y no le llega un bill, porque Dios se la regala en base al amor que Él tiene. Gratuitamente, dice la Biblia, es algo gratuito. Por lo cual usted no luchó, no trabajó, no hizo nada. Es algo gratuito que Dios le da. A veces sentimos el amor de Dios en nuestra vida porque es gratuito. A veces sentimos la fortaleza, la unción de Dios en nuestra vida, hermano, que nos levanta, nos fortalece y nos cambia la vida y no hemos pagado nada porque es gratis. Sabe que aun cuando nos equivocamos, hermano, debiéramos de pagar algo, pero la Biblia dice que Él nos perdona sin pagar nada. Dios, hermano, ha derramado su gracia sobre nosotros.
Hoy tenemos sobre nosotros, hermanos, cargamos la gracia de Dios. Donde tú vas, va la gracia de Dios. Somos portadores de la gracia de Dios, del gran amor que ha derramado sobre nosotros. Tenemos algo para dar, déjeme decirle, tenemos mucho que dar. Tenemos algo para compartir, déjeme decirle que tenemos muchas cosas que compartir que Dios nos ha dado, ha puesto sobre nuestra vida. Póngase de pie en esta tarde. Y ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos en este momento. Y solamente usted ponga en su mente cuánto Dios le ha dado. Cuánto ha recibido de Dios. Cuánto Dios ha derramado sobre su vida. Cuántas veces Dios ha llenado sus manos. Ha llenado su casa. Ha llenado sus hijos. Ha llenado su matrimonio. Ha llenado su corazón. Recordamos aquella historia de aquella mujer con Eliseo, que el acreedor había venido a tomar sus hijos. Como pago de lo que ellos debían. Y esta mujer vino a Eliseo y le dio su queja. Le dijo a aquella mujer, Eliseo, mira, el acreedor ha venido a llevarse a mis hijos como garantía de nuestra deuda. Zaqueo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Ella dijo, yo tengo algunas vasijas. Eliseo le dijo, tráelas acá. Aún ve a conseguir más vasijas. Y va a ser derramado un aceite que va a llenar cada una de esas vasijas. Y después le dijo Eliseo, vende ese aceite y paga tu deuda. La historia bíblica dice que esa mujer fue y consiguió vasijas. Las metió en su aposento. Y por un milagro de Dios, se empezaron a llenar las vasijas, una por una, hasta llenarse todas. Dios estaba derramando su gracia en esa casa, llenando esas vasijas de aceite que a esa mujer no estaba costándole nada. Esa mujer no estaba pagando nada, porque la gracia de Dios estaba siendo derramada sobre su vida. Así sucede con nosotros. Cuando estamos en necesidad, el aceite empieza a llenar nuestras vasijas de nuestra casa. Empieza a derramar fortaleza, unción. Dios empieza a derramar paz, gracia, misericordia. Empieza a derramar fortaleza. Empieza a derramar su amor. Pero no hemos pagado nada. Solamente hemos dado oportunidad a la gracia de Dios
derrame sobre nuestra vida. Solamente hemos creído que Él es bueno. Solamente hemos creído que Él tiene poder. Solamente hemos creído que Él es misericordioso. Solamente hemos creído que Él es bueno. Solamente hemos creído que en las manos de Dios está lo que necesitamos. En base a eso, la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios te da porque le buscas. Dios te da porque has creído en Él. Dios te da porque solamente tú has dicho, solamente tú, Señor, me puedes ayudar. Dios te da en base a que hemos creído que de Él dependen todas las cosas. Si en esta tarde hay alguien que necesita una oración especial, yo le invito